Muy buen día, estimado doctor Raúl Ortiz. En esta oportunidad, el grupo 5 expondrá el tema correspondiente a la semana 4, Fisiología de los sentidos. En esta oportunidad, acompañaremos cada uno de los puntos con un video explicativo. Los integrantes de nuestro grupo son Dayana Manosalva, Jones Muro, Kiara Mírez, Robert Núñez, Diana Ortiz, Angie Quiroz, Carla Quiroz y quien les habla, Ariana Montenegro. El tema que corresponde es Fisiología de los sentidos. Como introducción para ello, tenemos que los sentidos especiales son el oído, la vista y los sentidos químicos, que son el gusto y el olfato. Bajo esta denominación se incluyen aquellos órganos de los sentidos que presentan una agrupación de sus receptores en una zona concreta del cuerpo. Además, la mayor parte de ellos se caracterizan por ser receptores secundarios. ¿Qué son los receptores secundarios? Nos quiere decir que tienen una célula especializada que, una vez estimulada, transmite la señal mediante una sinapsis a la fibra nerviosa aferente. Otro tipo de características de los sentidos son los receptores sensoriales, que son estructuras nerviosas especializadas capaces de captar los cambios que se producen en los medios externos como interno. Cada tipo de receptor es sensible a una determinada forma de energía, dentro de ciertos límites. Los receptores sensoriales pueden estar agrupados y formar órganos de los sentidos, como son cada uno de los que vamos a estudiar en esta exposición: la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. En esta oportunidad nos hemos propuesto lograr 4 objetivos. En primer lugar, lograr expresar lo entendido sobre la formación del campo visual y su relación con la estructura y fisiología de la retina y vías visuales. Luego estudiaremos las propiedades de conducción, transmisión y percepción del sonido. También estudiaremos las diferentes sensaciones táctiles que se generan en el cuerpo humano y, de la misma forma, estudiaremos el sentido del gusto, la distribución de las papilas gustativas. La primera pauta que nos indican en la semana 4 es elaborar un video sobre el campo visual y las vías visuales, mostrando la relación anatómica, funcional y su implicancia en la exploración del sentido de la vista. Como una breve introducción de lo que explicará mi compañera acerca del campo visual y las vías visuales, daré un pequeño concepto del sentido de la vista, el cual nos proporciona información a través de una esfera de 23 milímetros de diámetro y 7.5 gramos de peso. Esto es el ojo, el cual localiza lo que se quiere ver a través de sus diferentes estructuras, además de que transforma energía luminosa en impulsos para que por medio del nervio óptico lleguen al cerebro, donde se interpretan. Pero para que este proceso se lleve a cabo, las siguientes partes son indispensables: el campo visual y el quiasma óptico, que mi compañera los explicará en la siguiente diapositiva. El núcleo pretectal, que es importante ya que interviene en la regulación del reflejo pupilar de la luz. El colículo superior recibe los impulsos nerviosos de los ojos. El núcleo geniculado lateral del tálamo es el centro de procesamiento de la información visual recibida por la retina, y los hemisferios cerebrales y la corteza visual. A continuación, mi compañera les explicará más a fondo sobre el campo visual y las vías visuales. Soy Angie Quiroz. Vamos a hablar de las vías visuales y del campo visual. Las vías visuales consisten en recibir un estímulo luminoso y transformarlo en un estímulo nervioso. Todo va a comenzar por la retina, pues la retina contiene fotorreceptores, células bipolares y células ganglionares, donde los fotorreceptores contienen conos y bastones. Entonces, vamos a hablar de los conos los vamos a encontrar aproximadamente de 6 a 12 millones, donde van a contener la iodopsina, va a haber una luz de mayor intensidad y se va a dar la visión diurna. En cambio, los bastones vamos a encontrar 120 millones de bastones. Aquí vamos a encontrar la rodoxina, va a haber un bajo nivel de luz y se va a dar en la visión nocturna. Estos fotorreceptores van a unirse a las células bipolares mediante el terminal sináptico.
Entonces, van a enviar el impulso nervioso hacia las células ganglionares, que lo va a enviar a las fibras del nervio óptico. Entonces, este nervio óptico va a formar una estructura llamada quiasma óptico por el cual van a pasar las fibras del nervio óptico, y una de estas fibras se va a entrecruzar. Este quiasma óptico me va a formar una estructura derecha e izquierda, cada una recibe el nombre de tracto óptico. Entonces, tenemos dos cuerpos geniculados laterales que van a recibir fibras directas del tracto óptico. Desde este cuerpo geniculado lateral vamos a enviar proyecciones en forma de radiación óptica hasta el lóbulo occipital en el área 17, 18 y 19. Ahora vamos a hablar del campo visual. Pues el campo visual es la región del espacio en el que se puede percibir con la mirada fija en una determinada posición. En esta prueba vamos a evaluar la integridad de las vías visuales y vamos a localizar el daño dentro de las vías visuales. Pues bien, en este campo visual va a tener límites, donde el límite superior va a ser del 60%, el límite nasal va a ser del 60%, el límite inferior va a ser de entre 70 y 80%, y el límite temporal entre 90 y 100%. Entonces, este campo visual se va a utilizar para detectar generalmente el glaucoma, aunque también podemos ver otras patologías, y otras patologías se van a dar mayormente en el campo visual central, donde vamos a tener un campo visual de prueba monocular y una prueba binocular. En la actividad 2, las pautas nos dicen lo siguiente. Utilizando instrumentos adecuados o aplicaciones móviles, evaluar los sentidos de la visión, audición, olfato, gusto y tacto. A continuación vamos a hablar de lo que es la fisiología de la visión. Para dar una breve introducción, podemos decir que la imagen que se forma sobre la retina es gracias a una serie de estructuras de lentes que enfocan la imagen sobre la superficie retinal. Esta imagen se encuentra en forma invertida con respecto al objeto. Sin embargo, la mente percibe los objetos en su posición normal. Cabe mencionar que dentro de las capas de la retina están la capa pigmentaria, la capa de conos y bastones, la capa nuclear externa, la capa plexiforme externa. Luego continuamos con la capa nuclear interna, que también va a continuar con la capa plexiforme interna, la capa ganglionar, y por último tenemos a la capa de las fibras del nervio óptico y membrana limitante interna. Luego vamos a hablar de lo que son las funciones de la retina, que en este caso van a ser tres: la transducción de la señal luminosa aneural, los primeros estadios del procesamiento de la imagen y la transmisión de señales en un lenguaje utilizable por nuestro sistema visual. Luego tenemos lo que son dos adaptaciones: la adaptación a la luz, que cuando una persona pasa mucho tiempo mirando o estando en una luz intensa, las grandes cantidades de sustancias fotosensibles quedan reducidas a retinal y opsinas. Gran parte del retinal queda convertido en vitamina A, y también se va a producir lo que es la sensibilidad a la luz reducida. Luego tenemos a la adaptación a la oscuridad, que cuando pasamos mucho tiempo en la oscuridad, el retinal y las opsinas se van a convertir de nuevo en pigmentos fotosensibles. También va a intervenir la vitamina A en este caso y va a convertirse en retinal y proporcionar más pigmento fotosensible. Ahora, ¿por qué mucho menciono lo que es la vitamina A? Ya que este cumple una función importante estando en el citoplasma de bastones, ya que siempre está disponible para formar nuevo retinal o cuando hay exceso de retinal. Este se convierte de nuevo en vitamina A. ¿Y por qué se convierte? Para disminuir el exceso de pigmento fotosensible. Ahora, como objetivo de este procedimiento va a ser estudiar ciertas propiedades de la imagen en la retina, así como en el cerebro. ¿Qué material vamos a usar? En este caso, los cuadros demostrativos. Y vamos a hacer dos tipos de procedimientos. Uno que va a ser para el punto ciego y el otro visión binocular. En el punto ciego, se puede decir que en la retina hay una zona por donde ingresan las fibras del nervio óptico junto con los vasos sanguíneos. Por lo tanto, en esa zona no hay receptores sensoriales. A esta zona se le va a llamar punto ciego en la visión y no se percibe porque es superpuesta con la imagen del otro ojo. El método va a ser que en este caso el paciente que tenemos aquí cerrará su ojo izquierdo y colocaremos
a la altura de su ojo derecho, a aproximadamente 50 centímetros, el rombo negro, que lo tenemos aquí, y mirará el rombo con atención. Luego, al variar ligeramente la distancia, la pantalla podrá determinar el punto ciego. Como segundo procedimiento vamos a tener lo que es la visión binocular. Para dar una breve introducción, va a pasar que la visión de un ojo difiere en otros en cierto grado de la del otro ojo, debido a la ubicación de los globos oculares en la cara. La unificación cortical de las dos imágenes de cada ojo se le va a llamar visión monocular y evita que veamos doble. Vamos a hacer lo mismo, vamos a tener al paciente, vamos a estirar el brazo de nosotros y vamos a enfocar con el dedo pulgar en esta posición. Y primero con los dos ojos vamos a hacer que el paciente lo observe con detenimiento y después con el ojo derecho e izquierdo alternativamente. De esa forma. Y luego se le preguntará al paciente si ve doble o ve solamente un dedo pulgar. ¿Usted ve doble? No. Muy bien. Eso ha sido todo en lo que es la fisiología de la visión. La fisiología auditiva. La fisiología auditiva comienza cuando el pabellón auditivo recoge las ondas sonoras producidas por las vibraciones del aire y llegan al tímpano. Este vibra y su movimiento es transmitido por la cadena de huesecillos hasta la ventana oval. Estas ondas provocan la vibración en la membrana basilar de cuerdas acústicas diferentes, según sea la frecuencia del sonido. Estas vibraciones hacen que determinadas células sensitivas del órgano de Corti entren en contacto con la membrana tectórea, originándose así impulsos nerviosos. Como podemos ver en la imagen inferior derecha de la pantalla, la vía de la audición por parte nerviosa nos menciona que las procedentes del ganglio espiral de Corti penetran en los núcleos cocleares dorsal y ventral situados en la parte superior del bulbo raquídeo. A este nivel, todas las fibras hacen sinapsis y las neuronas de segundo orden principalmente cruzan hacia el lado opuesto del tronco del encéfalo para terminar en el núcleo olivar superior. Unas pocas fibras del segundo orden también llegan al núcleo olivar superior de su mismo lado. Luego de este detalle, la vía auditiva asciende a través del lenguisco lateral. Parte de las fibras acaban en el núcleo del lenguisco lateral, pero muchas otras se lo saltan y viajan hacia el colículo inferior, donde casi todas las fibras auditivas realizan sinapsis. De allí, la vía sigue hacia el núcleo geniculado medial, donde todas las fibras hacen sinapsis. Finalmente, la vía continúa por medio de la radiación auditiva hasta la corteza auditiva, que ocupa básicamente la circunvolución superior del lóbulo temporal. El órgano de la audición debe realizar su función específica al hacer perceptible el estímulo sonoro físico en tres etapas. La primera es transmisión o conducción de la energía física del estímulo sonoro captado por el pabellón auricular hasta el órgano de Corti. La segunda es la transformación de la energía mecánica en energía eléctrica, que luego se va a transferir al nervio auditivo. Y la última es la vehiculización de la energía eléctrica a través de las vías nerviosas del aparato de Corti hasta la corteza cerebral. Ahora realizaré la prueba de Weber, la cual consta de un diapasón de 128 vibraciones. Haré vibrar el diapasón y lo colocaré en el vértice de la persona. ¿Dónde percibe? En ambos lados. Lo cual significa que tiene una audición normal. Sin embargo, si presenta sordera de transmisión del oído, oirá mejor en el oído defectuoso, ya que el ruido ambiental se percibe en menor proporción en este oído. El sentido del olfato. En la fisiología olfatoria, las sustancias olorosas son siempre sustancias gaseosas y solubles. Estas son transportadas hasta la pituitaria en el aire inspirado o en el aire que a través de las coanas llega procedente de la cavidad bucal y estimula a las células olfatorias. Este aire que ingresa por la nariz y luego se va hacia la fosa nasal, luego hacia la pituitaria, que entra en conexión con el bulbo olfatorio y este a través del nervio olfatorio llega al cerebro,
El mecanismo fisiológico es que este tracto olfatorio penetra en el encéfalo a nivel de la unión anterior entre el mesencéfalo y el cerebro. Allí se divide en dos vías, según se observa en la imagen inferior derecha de la pantalla, una que sigue en el sentido medial hacia el área olfatoria medial del cerebro y la otra en sentido lateral hacia el área olfatoria lateral. Esta primera estructura representa un sistema olfatorio primitivo, mientras que la segunda constituye la entrada para el sistema olfatorio antiguo y el sistema olfatorio moderno. El olfato es el sentido encargado de detectar y procesar los olores o las sustancias químicas suspendidas en el medio ambiente. Los receptores del olfato se localizan en la cavidad nasal y sus células receptores son de tipo neurona, que van a tener solo un axón, que se va a prolongar hasta el bulbo olfatorio y allí se conecta con las células mitrales, que son neuronas sensitivas de primer orden, que va a convertir su estímulo químico en un estímulo eléctrico y lo conduce hacia la corteza olfativa. Las neuronas sensitivas no van a pasar por el tálamo, ya que la corteza olfativa está muy cerca al bulbo olfativo, pero sí va a pasar por el sistema límbico, por eso el sentido del olfato está muy relacionado con las emociones. Para evaluar el sentido del olfato, vamos a utilizar la prueba de Pocket Smell. Para esto vamos a pedirle ayuda a uno de nuestros pacientes y vamos a necesitar 3 aromas, que en este caso sería un perfume, el alcohol y el vinagre. Primero le vamos a presentar los 3 aromas y luego le vamos a pedir que nos diga el orden en el que se presentó cada uno de ellos y luego que nos diga la intensidad. Primer aroma, segundo aroma, tercer aroma. Ahora procederá a decirnos el orden en el que percibió cada uno de estos aromas y la intensidad. Primero fue el perfume, luego fue el alcohol y luego fue el vinagre. Y la intensidad fue un aroma intenso. En conclusión, la prueba de olfacción de aplicación rápida de Pocket Smell es una prueba confiable y fácil de administración en el medio clínico. En este caso, podemos concluir que nuestro paciente tiene un tipo de olfacción normal. La fisiología del gusto. Por lo que respecta al gusto, decir que el gusto es el sentido que permite detectar la presencia de sustancias líquidas disueltas en la boca. Los quimiorreceptores de estas sustancias se asocian constituyendo los botones gustativos que se localizan principalmente en las papilas gustativas. Cada botón gustativo contacta con el exterior a través de un poro gustativo. Podemos ver en la primera imagen de la izquierda de la pantalla a papilas como papilas caliciformes, papilas foliadas, filiformes y fungiformes, como también podemos apreciar los diferentes sabores. Comenzando con el sabor agrio. El sabor agrio está causado por los ácidos, es decir, por la concentración del ion hidrógeno, y la intensidad de esta sensación gustativa es aproximadamente proporcional al logaritmo de esta concentración del mismo ion hidrógeno. Luego tenemos el sabor salado, que se despierta por las sales ionizadas, especialmente en la concentración del ion sodio. La cualidad de este rasgo varía de una sal a otra. El sabor dulce no está ocasionado por una sola clase de sustancias químicas. Entre los tipos de producto que lo originan figuran los azúcares, los glicoles, el alcohol, los aldehídos, los cuerpos cetónicos, los ésteres y algunas proteínas pequeñas, como también los ácidos sulfúricos y las sales inorgánicas de plomo y berilio. Además, tenemos un sabor amargo, donde este sabor, al igual que el sabor dulce, no está originado por un único tipo de agente químico. En este caso, una vez más, las sustancias que lo suministran son casi todas orgánicas. Dos clases particulares tienen una especial probabilidad de causar sensaciones de sabor amargo, como son las sustancias de cadena larga que contienen nitrógeno y los alcaloides. El sabor umami es un sabor en el cual designa una sensación gustativa agradable que resulta diferente desde el punto de vista cualitativo de los sabores agrios, salados, dulce o amargo. El sabor umami es el sabor dominante en los alimentos que contienen glutamato, como los extractos cárnicos y el queso curado. Ahora, podemos mencionar también acerca de esta imagen en el centro, donde
vamos a apreciar una yema gustativa, donde va a ser penetrada por unas fibras nerviosas. Podemos apreciar también las células gustativas, el tejido conjuntivo subepitelial, las microbiosidades, el tejido que presenta esta yema gustativa, donde está localizado el epitelio escamoso estratificado, y también podemos apreciar un poro. Ahora, lo que vamos a ver de esta yema gustativa es que tienen un diámetro aproximado de 1 sobre 30 milímetros y una longitud en torno a 1 sobre 16 milímetros. Pero la vía nerviosa por la cual se da esta sensación gustativa muestra vías neuronales de 3 pares craneales muy importantes, como es el facial, el glosofaringeo y el vago o neumogástrico. En el caso de las señales gustativas de la lengua, los impulsos gustativos procedentes de los 2/3 anteriores están dando por nervio lingual, que a continuación van por la cuerda del tímpano hacia el nervio facial. Y finalmente llegan al tracto solitario en el tronco del encéfalo. Las sensaciones gustativas de las papilas caliciformes, situadas en el dorso de la lengua y en otras regiones posteriores de la boca y de la garganta, se transmiten por el nervio glosofaríngeo hacia también el tracto solitario, pero un nivel un poco más inferior. Y finalmente unas cuantas señales gustativas se conducen hacia el tracto solitario desde la base de la lengua y otras porciones de la región faríngea por medio del nervio vago o neumogástrico. En esta oportunidad vamos a hablar del sentido del gusto. La lengua es el principal órgano del sentido del gusto. En la superficie presenta pequeñas papilas, como son caliciformes, las papilas foliadas, filiformes y fungiformes. La capacidad receptora de la lengua está en 4 categorías, como es el sabor dulce en la parte anterior de la lengua, así como el salado, en la parte posterior el sabor amargo y en la parte de los lados el sabor ácido. Para hacer la exploración de la lengua vamos a invitar a nuestro paciente de iniciales MNA, en la cual vamos a utilizar las sustancias como el café, el limón, la sal y el azúcar. Le pedimos en primer lugar a nuestro paciente para que se enjuague la boca con el agua destilada. Ahora le vamos a colocar la sustancia. Para eso le pedimos al paciente que cierre los ojos y abra la boca. Entonces, ahora le vamos a preguntar qué sabor es el que ha identificado el paciente, ¿no? Dulce. Es correcto, porque yo le he colocado la sustancia dulce. Ahora procedemos al paciente a decirle que se enjuague la boca para poder colocar la siguiente sustancia. No olvidemos que el enjuague de la boca es con el agua destilada. Cierre los ojos y abra la boca. Le pedimos al paciente qué sabor es el que ha identificado. Salado. Es correcto, yo he procedido a colocar lo que es la sal. Nuevamente le pedimos al paciente que se enjuague la boca con el agua destilada. Ahora le vamos a colocar la otra sustancia. El paciente cierra los ojos, saca la lengua y le vamos a colocar la sustancia. Ahora le preguntamos al paciente qué sabor ha identificado. Ácido. Es correcto, yo le he procedido a colocar el limón. Ahora, nuevamente el paciente le pedimos que se enjuague con el agua destilada. Y procedemos a colocar la sustancia. Para eso hacemos el uso de una baja lengua, ¿no? Pedimos al paciente que saque la lengua y abra la boca y le colocamos. Le pedimos al paciente qué sabor ha identificado. Amargo. Es correcto, porque el sabor amargo está en la parte posterior de la lengua. Entonces, de esa manera hemos explorado la lengua. No olvidemos que los 2/3 de la lengua están inervados por el nervio facial y 1/3 está inervado por el glosofaríngeo y la base de la lengua está inervado por el nervio vago. Podemos apreciar el sentido del tacto. Por último,
El sentido del tacto permite percibir tres tipos de sensaciones: mecánicas, térmicas y dolorosas. Los receptores táctiles de estas sensaciones están localizados en la piel y pueden ser terminaciones nerviosas libres o encapsuladas llamados corpúsculos táctiles. Podemos apreciar en la imagen inferior izquierda de la pantalla a las tres capas de la piel: la epidermis, la dermis y la hipodermis. En la epidermis podemos apreciar la terminación nerviosa libre y una prolongación que es del pelo, que va desde la dermis. Podemos apreciar también otras estructuras como la glándula sudorípara y los vasos sanguíneos. Además, en el lado derecho de la pantalla podemos apreciar la vía de columna dorsal en iscomedial para la transmisión de los señales táctiles. En esta vía lo que vamos a mencionar es cómo se percibe el tacto hasta la recepción, que es a través de esta vía que acabo de mencionar. Las fibras nerviosas penetran las columnas dorsales, siguen su trayecto sin interrupción hasta la zona dorsal del bulbo raquídeo, donde hacen sinapsis con los núcleos de la columna dorsal, me refiero a los núcleos cuneiforme y grácil. Desde aquí las neuronas de segundo orden se decusan de inmediato hacia el lado opuesto del tronco del encéfalo y continúan ascendiendo a través de los lemniscomediales hasta el tálamo. En su recorrido por el tronco encefálico, otras fibras procedentes de los núcleos del nervio trigémino se incorporan a cada lemnisco medial. Estas fibras desempeñan las mismas funciones sensitivas para la cabeza que las fibras de la columna dorsal para el cuerpo. Pero en el tálamo, las fibras del lemnisco medial terminan en la zona talámica de relevo sensitivo, llamada complejo ventrovasal. Desde este punto, las fibras nerviosas de tercer orden proyectan sobre todo hacia la circunvolución postcentral de la corteza cerebral, que recibe el nombre del área sensitiva somática 1. Estas fibras también proyectan hacia unas áreas más pequeñas en la corteza parietal lateral llamada área sensitiva somática 2. Estimado doctor, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a explorar vamos a evaluar la sensación del tacto, el sentido del tacto, ¿no? Recordar que a nivel de la dermis, la mayor parte de las estructuras que son las receptoras pues, de la sensibilidad cutánea se encuentran allí. Y aparte, estas han sido tradicionalmente divididas en dos categorías: las terminaciones nerviosas libres y aquellas terminaciones que son encapsuladas, ¿no? Tenemos también que, de acuerdo con la teoría de von Frey, existe una estricta relación entre la naturaleza de estas terminaciones nerviosas y los 4 tipos de sensaciones que pueden lograrse estimulando la piel. Así pues, la estimulación de las terminaciones nerviosas libres produce la sensación de dolor. De las terminaciones de Ruffini, la de calor; la de las terminaciones vulvares de Krauss, las de frío; y de los corpúsculos de Meiner, los de contacto o presión. En esta práctica el objetivo es estudiar las diferentes sensaciones que se generan en el cuerpo humano, ¿no? Y bueno, como materiales tenemos algodón, tenemos aguja, tenemos también un lapicero o lápiz y tenemos también un compás y diferentes objetos para medir en el paciente la capacidad de estereogénesis, ¿no? Bueno, vamos a proceder con la primera prueba, que es la prueba de la capacidad de localización, y en este caso, bueno, mi paciente es un paciente geriátrico, es un paciente de 69 años, y el cual está con los ojos vendados, y yo le voy a aplicar un estímulo sobre diferentes pues, partes de la piel, y el sujeto deberá localizarlos, ¿no? ¿Dónde estoy apuntando el estímulo? En la palma de la mano. ¿Y aquí? En el brazo. ¿Y acá? En el tórax. Ok, entonces decimos que el sujeto sí tiene una capacidad de localización intacta, es bueno. Lo segundo, tenemos la exploración táctil, ¿no? Y al hacer la exploración táctil lo que debemos hacer, vamos a colocar un trozo de algodón sobre la palma de la mano y vamos a inspeccionar diferentes áreas y vamos a contar los segundos desde donde se percibe el estímulo y cuando se retira el algodón, que es hasta donde se pierde. Bueno, ¿se siente allí? Sí, por la palma de ¿Y la por mano. acá? También, por el dedo. ¿Y por acá? También, ¿Y acá? también, ¿Y en el dorso de la mano? también se siente. ¿Y allí? Ya no se siente nada. Bueno, entonces tenemos que aproximadamente 17 segundos que ha durado la exploración física, el sujeto ha percibido, ¿no?, todos los estímulos
necesarios. Tenemos la discriminación de distancia, ¿no? Entonces tenemos que mediante las puntas de un compás, vamos a medir el mínimo de distancia que es capaz de percibir este sujeto, ¿no? Con dos estímulos que primero van a estar separados y luego se van a ir juntando. ¿Se siente allí? ¿Sientes que está separado el compás? Sí. ¿Y allí? No, uno solo. ¿Ya? Se siente. ¿Y acá? También se siente en la palma de la mano. Ok, entonces ¿el compás está unido o no? No. Se acortó la distancia del compás. Bueno, por último voy a realizar la prueba de estereogénesis y le voy a dar al paciente que toque y estimule diversos objetos y que él me diga y si reconoce mediante su tacto cuáles son. ¿Este de aquí qué es? Un frasco de alcohol. Ok. ¿Y esto de acá? ¿Cómo lo percibe usted? Una cinta de embalaje. Excelente. ¿Y esto? Son plumones. Para concluir, vamos a decir que midiendo o evaluando las diferentes pruebas se ha llegado a la conclusión de que la respuesta o del estímulo o del sentido del tacto es buena. Muchas gracias. Finalmente, hemos llegado a las siguientes conclusiones. En primer lugar, la retina es la porción del ojo sensible a la luz que contiene los conos y a los bastones. Los conos son los responsables de la visión de los colores y los bastones pueden detectar luz tenue y están encargados básicamente de la visión en blanco y negro y también de ver cuando nos encontramos en ambientes oscuros. Ante la excitación de cualquiera de estas células, los impulsos se transmiten primero por la retina a través de las sucesivas capas de neuronas y finalmente siguen hacia las fibras del nervio óptico y la corteza cerebral. La segunda conclusión a la que llegamos es que la audición comienza cuando el pabellón auditivo recoge las ondas sonoras producidas por las vibraciones del aire y éstas llegan al tímpano. El tímpano vibra y su movimiento es transmitido por la cadena de huesecillos hasta la ventana oval. Estas ondas provocan la vibración en la membrana basilar de cuerdas acústicas diferentes, según sea la frecuencia del sonido. Estas vibraciones hacen que determinadas células sensitivas del órgano de Corti entren en contacto con la membrana tectoria, originándose así impulsos nerviosos. Nuestra siguiente conclusión es con respecto al sentido del tacto, que nos permite percibir tres tipos de sensaciones: las sensaciones mecánicas, térmicas y dolorosas. Los receptores táctiles de estas sensaciones están localizados en la piel y pueden ser terminaciones nerviosas libres o encapsuladas, que son los llamados corpúsculos táctiles. Nuestra última conclusión corresponde al sentido del gusto. Nos dicen que es el sentido que permite detectar la presencia de sustancias líquidas disueltas en la boca. Los quimiorreceptores de estas sustancias se asocian constituyendo los botones gustativos, que se localizan principalmente en las papilas gustativas. Cada botón gustativo contacta con el exterior a través de un poro gustativo. Finalmente, presentamos las fuentes de información empleadas para el desarrollo de esta exposición, la cual esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias.